se haya polarizado de cada vez más la sociedad, la distribución de la renta en este país. En tercer lugar, al endeudamiento privado hemos venido a sumar la deuda pública, el endeudamiento público, como consecuencia esencialmente de que el Estado ha tenido una fuerte reducción en sus niveles de ingresos, ha tenido tener que mantener mínimamente las estructuras de bienestar a pesar de que han sufrido importantes recortes, y tenemos también ahí el rescate ese que nunca se produjo, pero que debemos 40.000 millones a no se sabe quién, porque si no se produjo no sabemos por qué tenemos la economía intervenida a través de un memorándum de entendimiento y debemos 40.000 millones que debemos devolver a lo largo de los próximos años, pero al parecer no nos han rescatado. Y luego los problemas estructurales que persisten. ¿Cuáles son los retos que creemos que tenemos que enfrentar desde Podemos para hacer frente a esta situación catastrófica en la que creemos en la que nos encontramos? Uno, el reto del empleo. Es decir, tenemos un problema de falta de empleos. Falta de empleo como consecuencia de lo que os decía hace un momento, que tenemos una economía que le cuesta mucho trabajo crear empleo. Fijaros que incluso cuando teníamos la economía recalentada a reventar, en el tercer trimestre de 2007, la tasa de desempleo de esta economía, de la economía española, estaba al 7%. La economía europea lleva, de 2007 a 2015, 8 años, 7 años y medio, 7 años de crisis, y la media de la tasa de desempleo en Europa, en la eurozona, está en el 10%. Es decir, que nuestra economía, cuando crecía a reventar, tenía una tasa de desempleo en el 7%, y la economía europea, que lleva estancada y en decrecimiento 7 años, pues tiene una tasa de desempleo del 10%. Si a eso se le añade, por ya focalizar en la comunidad autónoma en la que estamos, el que tenemos es la región europea con la tasa de desempleo más juvenil más alta de toda Europa, con más de un 60%, y persistentemente una de las regiones, entre las 5 regiones con la tasa de desempleo más alta de toda Europa, pues el caso concreto de Andalucía pues es un caso grave dentro de la gravedad del caso español. Tenemos unos niveles de temporalidad que ya eran muy altos cuando empezó la crisis y que se van acentuando como consecuencia de las sucesivas reformas laborales, que lo que van es incentivando la contratación temporal en detrimento de la contratación indefinida. El hecho de que el día 31 de agosto de este año desaparecieran, no, se dieran de baja, eso, se dieran de baja más de 250.000 contratos en un solo día, da idea de la calidad del empleo que han estado creando durante estos meses. Y a eso se añade también los bajos salarios. Es decir, una economía como la economía española, que crece en función de lo que consumen los españoles, del consumo interno, como decía antes, que es una economía no como la alemana, que crece en función de lo que nos compran de fuera, sino que crece en función de lo que consumimos desde dentro, pues una economía de esta naturaleza, si le hundimos los salarios, hundimos la economía. Es un ciclo continuo. Tenemos el tema del crecimiento de la desigualdad, como decía antes, que ha sido consecuencia de la crisis, pero no solo de la crisis, sino también de las políticas de austeridad frente a la crisis. Tenemos más de 3 millones de personas en la octava o novena economía del mundo viviendo por debajo del umbral de pobreza, y más del 50% de los desempleados sin derecho a prestación. Con lo cual, claro, el gobierno va diciendo, es que para el año que viene se ha reducido la partida destinada al desempleo, que bien va el desempleo. No, mire usted, que mal va el desempleo, que los desempleados ya no tienen derecho al desempleo. Tenemos, por otro lado, los déficits externos que no han desaparecido, sobre todo porque en el momento en el que la economía española crece un poco, empezamos a importar más y por lo tanto lo que crecen las exportaciones, lo poquito que va creciendo, de repente vuelve a ser insignificante, no aporta nada en positivo porque las importaciones aumentan, ¿no? Esto de dar, por ejemplo, subvenciones para comprar coches y luego que los coches sean alemanes, pues te da idea del despropósito de ciertas cosas, ¿no? Se plantea, vale, pues como no podemos devaluar la moneda, lo que vamos a hacer es bajar los salarios, y al bajar los salarios conseguiremos que los productos españoles sean más baratos, y al que sea más barato conseguiremos que los compren más desde fuera y nos convirtamos de repente en la nueva Alemania. Falso completamente por lo que os decía, y en segundo lugar porque la competitividad
de la economía española no depende de los salarios, como no depende de los salarios de la competitividad de la economía alemana. Si miramos los salarios de un alemán y miramos los salarios de un alemán medio, un trabajador del sector de la manufactura, y de un trabajador del sector de la manufactura española, vemos que hay una diferencia salarial brutal. La banda es enorme, ¿no? La diferencia es enorme. Pero ¿cuál es la diferencia en el caso alemán? Los niveles de innovación, desarrollo, calidad y demás que incorporan al producto. Y luego hay un elemento fundamental frente al cual se había enfrentado inicialmente y el gobierno de Rajoy dio marcha atrás, que es la dependencia energética. Es decir, tenemos un boquete todos los meses que es el comprar barriles de petróleo para mantener en funcionamiento la energía. Tenemos una industria especializada en sectores de bajo valor añadido y de muy baja productividad, lo que hace que cada vez lo que hace que no puedas competir en las grandes ligas, por decirlo de alguna manera, sino que cada vez tus competidores son más competidores de bajo y medio nivel, donde los costes salariales son más importantes. Es decir, lo que os decía antes, los alemanes no compiten con los eslovacos en el tipo de producto que exportan, pero nosotros vamos a acabar compitiendo con ellos más, y en esos términos sí que acaba siendo relevante la cuestión salarial. No tenemos elementos de competitividad en precios, y cuanto menos innovación y desarrollo, menos gasto en innovación y desarrollo hay, peor. Tenemos un problema de bajos ingresos fiscales, es decir, tenemos una hacienda pública que recauda poco, de forma muy poco eficiente, donde el tipo impositivo, lo que se debería pagar es uno y el tipo efectivo es otro, y si hablamos de las grandes empresas ya ni plantearlo, unos niveles de fraude fiscal propios de economías latinoamericanas, y el problema de la deuda, ¿no? El que un fuerte endeudamiento interno y un fuerte endeudamiento privado de las familias hacen que no estén consumiendo como deberían para recuperar la demanda. Que no se va a poder recuperar la deuda pública en base a lo que se llaman los superávit fiscales, es decir, lo que la Hacienda Pública Europea, lo que la Comisión Europea nos pide es: recorten ustedes los gastos, aumenten los ingresos para poder poco a poco ir haciendo frente a la deuda, a la amortización de la deuda pública, que como sabéis se encuentra en estos momentos en torno al 100% del Producto Interior Bruto. Y eso es una auténtica barbaridad. Eso significa básicamente recorte usted en términos o mande usted a las comunidades autónomas que recorten en términos de gastos sociales y aumenten los impuestos, a pesar de que, como habéis visto, este año se han reducido. Y pues nuestros altos niveles de endeudamiento hacen que seamos muy sensibles a la evolución de los mercados financieros. ¿Qué proponemos? Y voy a ir rápido ya sobre esta parte para dejar abierto al debate. Es decir, la idea nuestra es que, visto los resultados de Grecia, es decir, visto el que es muy complicado, si no prácticamente imposible, a pesar de que la economía griega y la economía española son muy diferentes y las posiciones de negociación serían también diferentes, y el impacto de la salida del euro para el euro sería muy diferente en un caso y otro, lo que vemos es que es muy complicado ir a una posición de negociación en la cual, salvo que plantees algo que a ellos les parezca relativamente razonable, no te van a tensar para acabar con el gobierno. Las posibilidades que en estos momentos tiene la Comisión Europea, el conjunto de Europa en definitiva, para presionar sobre el gobierno y hacerlo caer al día siguiente son muy evidentes, creo, visto después del caso griego, ¿no? Me siento a negociar y a los 3 días acabo aceptando lo contrario de lo que estaba diciendo que nunca iba a negociar. Eso o el abismo. Entonces, claro, si tenemos un pueblo dispuesto a tirarse por el abismo, yo me pongo a la cabeza, porque hace años que decía que había que salirse del euro y lo sigo y podría seguir manteniendo. Pero lo que hay que plantear es utilizar unos ciertos, lo que planteamos es reutilizar unos ciertos márgenes que nos da el propio pacto de estabilidad y crecimiento. Ese propio pacto de estabilidad y crecimiento te dice que en determinadas
situaciones de excepcionalidad económica se puede retrasar el reequilibrio del déficit fiscal. Es decir, se puede tratar de evitar reducir el gasto y incrementar los ingresos. Es decir, se puede intentar gastar más por parte del Estado. Lo que planteamos es que una economía que lleva tantos años, más de 8 años, con una tasa de desempleo por encima del 20%, es una economía que se encuentra en una situación de excepcionalidad económica y que por lo tanto sería susceptible de acogerse a esa cláusula de excepcionalidad que te permitiría decirle a Europa: mire usted, nuestro objetivo no es dejar de pagar, no reequilibrar nuestras cuentas. Nuestro objetivo es hacer crecer la economía para que por sí mismo vaya eliminándose los desequilibrios fiscales. Es decir, dejar de considerar el déficit fiscal como un objetivo y pasar a considerarlo como un instrumento. Si consideramos que el objetivo va a ser reducir el desempleo, podremos articular propuestas de política económica orientadas a reducir el desempleo que, como efecto colateral, sin tener que articular, sin necesidad de recortes y demás, irán reduciendo ese déficit fiscal que tanto les preocupa a la Troika y a la Comisión y al Banco Central Europeo. Por lo tanto, lo que planteamos es la necesidad de, durante una legislatura, revertir todos los recortes en términos de gasto social y de inversión pública que se han producido durante los últimos años. De manera que volvamos con una inversión de en torno a 25.000 millones por año, que no es ninguna barbaridad, podemos volver a una situación previa a los años de crisis. Y otra legislatura permitiría avanzar mucho más en propuestas de más trasfondo y de mayor niveles de transformación social y económica. ¿Cómo se sustenta eso? Uno, posponiendo el objetivo de déficit, negociando con Bruselas. Dos, revirtiendo con esa inyección de gasto social y de inversión pública focalizada hacia determinados sectores que ahora os comentaré. Y tres, una reforma fiscal. Es decir, es imposible que sigamos teniendo el sistema fiscal que tenemos en estos momentos en este país para poder mantener el estado de bienestar y para poder mantener los niveles de bienestar que creemos que la mayor parte de la ciudadanía desea. Pasamos rápidamente de esto. Esto básicamente es la simulación que hemos hecho. Hemos cogido un modelo de simulación para ver si inyectamos esa cantidad de dinero que decimos, qué ocurre con el desempleo y qué ocurriría con el déficit. Lo que vemos es que el desempleo, esta línea continua, esto es las previsiones de cómo caería el desempleo según la Comisión Europea si siguiéramos sus políticas. Y estas son las previsiones de cómo caería el déficit público si siguiéramos sus políticas. Como veis, lo que nos piden es que reduzcamos rápidamente el déficit público y la consecuencia es que la tasa de desempleo se va a reducir muy despacito. Lo que proponemos es a la inversa: reduzcamos más rápidamente la tasa de desempleo y vemos cómo el déficit público va a seguir cayendo también. No tan rápido, pero mire, tampoco es tan grave que no caiga tan rápido. La economía española tradicionalmente ha vivido en situaciones de déficit fiscal, salvo 2 años, en los años de bonanza a tope de la burbuja inmobiliaria, nunca ha habido superávit de la economía española. Y lo mismo ocurriría con la deuda pública. Ellos lo que quieren es que la deuda pública caiga rápidamente gracias a esto, a la caída de esto, y nosotros lo que decimos es que va a caer, pero más despacio. ¿Cómo? Uno, recuperar salarios, esencialmente una recuperación dirigida por los salarios. Es decir, creemos que si el motor de la economía española son los salarios y es el consumo interno y es la demanda interna, es fundamental que los salarios de los trabajadores y las trabajadoras vuelvan a crecer, alineados con los incrementos de la productividad. Es decir, no puede ser que el capital, por
decirlo en términos clásicos, se esté apropiando de los incrementos de la productividad que se está produciendo en los últimos años en la economía española. Es una redistribución injusta de la creación de riqueza y que por lo tanto hay que revertir. Y eso pasa por potenciar el rol de renegociación colectiva, derogando la reforma laboral, especialmente la reforma laboral de 2012, el incremento del salario mínimo, la eliminación de la congelación salarial del sector público, volver a incremento del salario de los funcionarios públicos y el desincentivo del abuso de la contratación temporal. Como digo, estos son líneas que en el programa tendrán su concreción concreta y que se discutirán, se están discutiendo y que se aprobarán o no por las asambleas. Esto nada. 2. El refuerzo de las políticas sociales, y eso pasa por, sin abandonar, y esto es importante porque yo creo que el debate se polariza entre lo que es imposible y lo que es posible, y preferimos sacrificar lo que es posible a pesar de que no vamos a conseguir lo imposible. Parece un trabalengua, ¿verdad? Sí, ya lo sé. Lo imposible es que en una legislatura en este país se pueda implementar una renta básica para todos. Eso es prácticamente imposible, porque necesitas hacer una reforma fiscal y una reforma de las estructuras de bienestar social que te lo impide hacer. Eso no significa que no lo mantengas en el horizonte, que avances hacia él, pero que en una situación donde te encuentras con 3 millones de personas en situación de pobreza severa, que puedas articular un plan de renta mínima garantizada que ya existe en una comunidad autónoma como la del País Vasco, donde todas las situaciones de pobreza se sacan automáticamente, se sacan utilizando la renta mínima garantizada. Significa que el planteamiento debe ser, ¿quieren ustedes renta? O sea, yo creo que el planteamiento es, esto es un primer paso hacia aquel horizonte, es decir, que haya 3 millones de personas que se muevan, que dejen de estar por debajo del umbral de pobreza, en una legislatura ya me parece un avance como significativo. Sin perder, insisto, de vista la renta básica en el horizonte y sin transitar progresivamente hacia la misma. Pero lo que vemos es que, bueno, pues el debate se ha polarizado entre renta básica ya, que no va a estar, o renta mínima garantizada para tratar de salir cara a esto. El coste, utilizando la encuesta de condiciones de vida de 2013, el coste de sacar a esas 3 millones de personas de debajo del umbral de la pobreza en toda España se cifra en torno a unos 13.000 millones de euros, un 1,3% del Producto Interior Bruto. Si tenemos en cuenta que el rescate bancario, que nunca se produjo, fueron 40.000 millones de euros, pues es un 25% de ese rescate bancario más o menos, y que esos 13.000 millones de euros, pues a lo largo de son perfectamente asumibles con una mínima reforma fiscal. La mejora en las prestaciones para los desempleados, es decir, que hay que pensar en que las redes de seguridad no pueden tener esos boquetes que hacen que las personas a los 2 años máximos se queden sin ningún tipo de prestación y pasen de depender de la beneficencia pública, que son las ayudas de los 425, y luego la recuperación de la jubilación a los 65 años, ¿no? La anulación de la reforma de las pensiones de Zapatero de 2012, que terminó en 2013. Bueno, ahí están un poco los indicadores de pobreza de la situación de la cuestión. Pues eso, estamos en torno a un 27% en lo que se llama la tasa AROPE de pobreza. Luego, hay que hacer reformas estructurales en el sector exterior. Esto es complicado de explicar. Hay que evitar hay que recuperar capacidad de exportación y hay que sustituir importaciones por producción nacional, dicho rápidamente, pero lo que tenemos es que la capacidad de las exportaciones españolas, que las tenemos aquí, pues están en términos, la mayor parte de ellas están en industrias o en empresas
con valor tecnológico medio, medio-bajo, que es esta, medio-bajo y bajo. Esta es la dependencia energética de la economía española. Todos los años necesitamos en torno a unos 30.000 millones de euros para el petróleo. Esto es la evolución del mercado de trabajo. Aquí vemos el número de trabajadores que están acogidos a un convenio colectivo, y veis cómo efectivamente la reforma laboral la última reforma laboral ha provocado una caída de más de casi 4 millones, 3 millones y pico de trabajadores que han pasado de estar acogidos a negociación colectiva, a los convenios colectivos, a no estar acogidos. Eso era temporalidad en el empleo, y esto es el sector público. Es decir, lo que os decía antes, tenemos una hacienda pública que recauda poco y que recauda mal, una hacienda pública muy ineficiente. Esta es la media de recaudación en términos del Producto Interior Bruto de la eurozona, esta, la clarita, ¿no? Y esto es lo que recaudamos nosotros por término medio. Es decir, más de casi 6 puntos menos, entre 6 y 8 puntos, lo que viene a significar que si recaudáramos igual que la media de Europa, recaudaríamos todos los años en torno a 80.000 millones de euros más, que son las cifras que siempre suenan en todo eso. Las reformas estructurales pasan por recuperar la banca pública, y recuperar la banca pública no es recuperar la banca pública, sino no privatizar la que tenemos, la que nos compramos entre todos, Bankia. Una reforma fiscal que ponga los ingresos a nivel de la media europea, la lucha contra la evasión y la elusión fiscal. Sabéis que, o si no lo sabéis, el G20 está a punto de firmar un pacto para la lucha contra la elusión fiscal de las grandes empresas, de las grandes transnacionales, que a ver si entra en funcionamiento o no. La conciliación de la vida familiar y laboral, con los permisos de paternidad, etcétera, etcétera. La reducción de la dualidad en el mercado de trabajo entre los indefinidos y temporales. Recuperación de la negociación colectiva, eficiencia energética y rehabilitación. Es decir, tenemos un grave problema con unos cantidades de desempleados que solo del sector de la construcción, que son prácticamente difícilmente recualificables, y por lo tanto lo que tenemos que apostar es por recualificarlos en la construcción, pero en la rehabilitación, especialmente en la mejora de la eficiencia energética de los edificios y la apuesta a las energías renovables. Y finalmente, y lo he dicho muy rápido, porque si no me como el tiempo uy, ¿cuánto tiempo? La reducción de la deuda, ¿no? La reducción de la deuda, que pasa por intentar negociar, aunque eso va a ser muy complicado, salvo que se articule una posición común a nivel europeo, especialmente entre los países más endeudados, y hay planes que permiten hacerlo de una forma no traumática para los inversores, que son lo que al final la Comisión vela por ellos, que son a través de lo que se llama el Plan Padre. Una cosa complicada es que el Banco Central Europeo compre deuda y la mantenga en forma de deuda eterna en su balance, y la haga desaparecer. La reestructuración de la deuda, y esto yo creo que sí es importante y que es novedoso frente a otras propuestas que se pueden hacer otros partidos, que es la reestructuración de la deuda vinculada al rescate bancario. Es decir, que la deuda que hemos asumido entre todos como consecuencia del rescate bancario sea pagada en cuanto el sistema bancario, en cuanto las instituciones rescatadas generen beneficios, cosa que ya ha empezado a ocurrir. Es decir, que se autorrescaten de alguna manera, que le hayamos prestado el dinero un ratito para que ahora empiecen a devolverlo a las arcas públicas de los españoles. Y luego la reestructuración de la deuda hipotecaria privada, es decir, bajar el valor de la deuda, del valor de las hipotecas para aquellas familias que se encuentran en riesgo de exclusión y sobre todo en riesgo de perder su vivienda, de manera que bajo ningún concepto ninguna familia vuelva a ser desahuciada y sacada de su domicilio por un problema de deuda, por un problema de pago hipotecario. Y ya está, muchísimas gracias y quedo a la vuestra disposición para lo que queráis. Siento no haber sido mucho más sintético, pero quería contar muchas cosas en muy poco tiempo. Yo me he encontrado, he
entendido ahí. No, decía que el crecimiento se había iniciado en el 2013, y que con este crecimiento de estos 2 años equivalía un poco a 4 puntos, es decir, a la mitad de los 8, sí, efectivamente, había una Sí, te escucho. Y entonces una pregunta un poco, desde la perspectiva simplista, es decir, que si hemos tardado en el ritmo de crecimiento actual en 2 años, hemos recuperado 4 puntos, pues entonces, ¿qué significa? Si yo le digo a usted, ¿qué le significa? O tú lo explicas, pues, con 2 años más estábamos ya en los niveles del 2007. Sí, eso en principio es lo que viene a decir eso, pero 2 años más significa que durante 2 años, de 10 años, no nos hemos movido. Del 2007 estamos como estamos en 2007, por eso una década perdida. Efectivamente. Bueno, y ahora una curiosidad. Vale. ¿Con quién está? ¿Con Varoufakis o con Tsipras? Yo, pues, a ver, creo que... Eso sí es un trasfondo, claro. Yo creo que... a ver, tampoco va a salir de aquí, ¿no? No, yo creo que Varoufakis ha mantenido a una posición muy oportunista a lo largo de todo este periodo. Es decir, si tú lees lo que Varoufakis pensaba de cuáles eran las soluciones a la crisis antes de que le fuera nombrado ministro de Economía y se convirtiera en economista star, son muy distintas a las que ha mantenido cuando lo sacan del gobierno. Entonces, y Varoufakis sabe bastante más de economía que yo. Y Varoufakis, ahora que venga diciendo que la solución a la salida del euro, la solución de la crisis era la salida del euro, es la salida del euro, bueno, pues yo también creo que eso lo sabía antes, igual ha necesitado que le metan collejas en la comisión para terminar de entenderlo, pero no sé, me ha parecido como especialmente su apoyo de última hora a la Unidad Popular el día antes de las elecciones me ha parecido como no era necesario. Yo creo que hemos tenido una inflación de economistas en este periodo de la crisis y no hay más que ver la cantidad de publicaciones que hay. Y a mí me parece muy bien que os hayáis puesto de moda los economistas, los análisis rigurosos, todas estas cosas, que hay que saber de economía, pero me parece que se pierde de vista con tantos abrumadores datos y tanta ciencia la cuestión esencial, la felicidad de la gente. Es decir, entonces yo creo que Podemos está optando una línea, una perspectiva, digamos, como le llamáis, de centralidad, de conformar a un amplio espectro de gente para que todo el mundo esté conforme con que somos reformistas moderados y que no somos radicales y que lo que planteamos se puede hacer y que podéis votarnos, que no va a pasar nada, que todos vamos a volver al estado del bienestar. Y yo creo que hay que decirle a la gente que tenemos que salir de este estado de malestar y que hay que volver al estado del bienestar y que defendemos el Estado, que no defendemos la iniciativa privada. Y que no se le puede dejar a los que defienden la iniciativa privada el gobierno de lo público. Que es que esto no lo oigo nunca y creo que es esencial. Me explico. En este ayuntamiento, cuando ha gobernado la derecha, se le ha facilitado las inversiones a los de siempre. Todas las empresas que invierten les va estupendamente, ganan más dinero que nunca. No han estado en la crisis. Los empresarios no han sufrido la crisis. Y toda la política económica, que por lo visto estaba empleado a mimar a los empresarios para que crearan empleo, no la veo en ningún sitio. Los empresarios no están creando empleo. Los empresarios siguen defraudando al fisco, como siempre, y siguen haciendo de su capa un sayo, es decir, trincando obra pública, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que Podemos debería de ser más valiente, debería de ser más crítico, debería de ser más audaz y de ir a reformas profundas, como has dicho, que son necesarias, estructurales, y hablar claro, no hablar oscuro. Me ha gustado mucho cuando has empezado diciendo que normalmente se habla oscuro. Pues vamos a empezar a hablar claro. Aquí quienes no pagan, porque los que pagamos sí pagamos. Luego tienen que pagar los que no pagan. Y no se les puede pedir el voto a los que están en la economía sumergida diciendo que le vamos a impedir seguir robando. Porque esos no van a votar nunca Podemos.
Porque son los ladrones que se quedan con el dinero y no te van a dar su dinero, porque saben muy bien que están robando y que no te lo van a dar. Por tanto, yo creo que hay que ser claros.